Bueno, ahora sí vamos a darle paso al doctor Pum, quien es rector del Colegio de Sonora y quien nos va a platicar un poco sobre el impacto de la pandemia en la criminalidad en el caso de Sonora. Adelante, doctor Pum, el micrófono es suyo. Muchas gracias, Andrés, Oscar, muchas gracias. Bueno, estoy aquí como profesor investigador del Centro de Estudios en Gobierno y Asuntos Públicos. Una disculpa, cambié de equipo y yo creo que ya con eso se soluciona. Voy a compartir una presentación que estuve trabajando en estos días. ¿Se visualiza? ¿La ven ustedes? Sí, la vemos. ¿Sí? ¿Se ve la presentación? Sí, sí se ve. Ah, muy bien. Entonces, ojalá nuestros amigos que nos están mirando también por las redes sociales puedan acceder a esta presentación. Quiero, primero que nada, aprovechar estos minutos, estos 15 minutos, para plantear el argumento de esta ponencia que tiene que ver con pues un posicionamiento que surge a raíz de una revisión que hicimos de los datos del Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública para el caso de Sonora y también de una revisión hemerográfica de los 3 principales diarios o medios impresos y digitales de la entidad para palpar, ¿no? Este trabajo lo estoy realizando con un estudiante de la maestría del Colegio de Sonora, Alan Collins, que me ha ayudado en la búsqueda de la información, pero para ir palpando este año, como ustedes bien lo decidieron para este foro, y nosotros pues sostenemos que la violencia criminal en la entidad tiene una paradoja. La paradoja es, y que algunos de los colegas que me han antecedido la han señalado de cierta forma, pero esta paradoja está asociada en nuestra visión para Sonora, es que pese a la pandemia y en consecuencia por la pandemia, pues se cerró la frontera con Arizona para actividades comerciales, se cerró, ¿no? el paso, se puede ingresar, como ustedes muy bien saben, solamente vía aérea. Pero esto nos muestra una característica de la entidad. Por ejemplo, si Michoacán, en el caso de Michoacán, lo voy a decir de esta manera, pueden procesar o pueden sembrar y luego trasladar a la frontera o trasladar directamente hacia los Estados Unidos. En el caso de Sonora, la actividad principal tiene que ver con que llega la droga a Sonora y luego se pasa hacia los Estados Unidos por la frontera. Y los mecanismos en otros trabajos de cómo se hace ya ha quedado escrito, ¿no? Ya se ha señalado. Entonces, digamos que para el caso de Sonora no hubo, ¿sí? O no se detuvo toda esta actividad de criminalidad de alto impacto por una explicación que aquí voy a tratar de señalar, pues es más que una explicación, es una conjetura de que la droga se acumuló, se fue acumulando durante este año, llegó a Sonora y se fue acumulando, tipo bodega, por decirlo así, con todo respeto para la entidad, ¿no? Tipo bodega se quedó. Pero paralelo a ello, el alto consumo que se está detectando en distintos segmentos de la sociedad, no solamente para Sonora, ¿no? Para todas las entidades, para otras entidades, el alto consumo, pero ese papel que ha jugado la entidad en este año, como de bodega, de quedarse aquí, porque no ha podido cruzar o no se, ¿no? Pese a los esfuerzos, seguramente, ahí lo digo de manera arriesgada, seguramente de los cárteles,
pues ha generado una serie de violencia, todo eso, de enfrentamientos, y que eso ha propiciado, pues que lo que sostenemos nosotros, de que no cesó la ruptura del Estado de Derecho, es decir, se siguió habiendo violencia, y eso es lo que voy a tratar de demostrar en con los siguientes gráficos, ¿sí? Primero, ¿cómo les muestro a ustedes, a todos ustedes, que efectivamente, al menos fue constante, los delitos de alto impacto? Y los podemos mostrar esto en la ponencia bien en gráfica, pero yo a ustedes se los quiero mostrar en el cuadro, tal como lo viene por parte del secretariado del cuadro del Excel. Pero aquí están los cortes, ¿no? Alguien de ustedes, creo que el mismo Andrés lo hizo muy bien en su presentación, para el caso de la gráfica, bien se puede utilizar. Yo lo puse, en el caso, miren, si en marzo bueno, empezó el confinamiento por el decreto federal, empezó el confinamiento y las autoridades estatales también. Nosotros estamos trazando este conteo pues, hasta enero de este año, ¿sí? Con datos del secretario ejecutivo. ¿Qué vemos? Miren, si ustedes ven enero, febrero y marzo, antes de que iniciara el confinamiento, teníamos, por decirlo así, una tasa o un total, vaya, de delitos contra la vida y la integridad corporal, que estos son los homicidios o los homicidios culposos, pero sobre todo los homicidios dolosos, ¿verdad? Los que se dan con arma de fuego, con arma blanca o de otra forma, pues estamos hablando, pues a partir de marzo de la pandemia, de una estabilidad que se va incrementando gradualmente o poquito, si ustedes quieren, durante los meses. Por ejemplo, se comenta para Sonora la primera ola alta, el pico para de contagio de COVID se da en el mes de julio, según los epidemiólogos de la entidad, se da en el mes de julio, pero aquí tenemos todavía delitos de alto impacto, ¿no? Como el homicidio doloso. Y septiembre, la segunda ola de contagio de COVID para el caso de Sonora se da en diciembre. En diciembre. Entonces, si de la primera ola a la segunda ola, no cesó, no cesaron los delitos por ejemplo, por homicidios, ¿no? Con arma de fuego, etcétera, ¿sí? Esto es una información descriptiva, general, pero que nos va diciendo que efectivamente pues hubo alta violencia en la entidad. Otra información tiene que ver con las lesiones, principalmente con las de arma de fuego, ¿sí? O lesiones culposas con arma de fuego, sí, bueno, pero sobre todo las lesiones dolosas con arma de fuego, en las cuales igual a partir de marzo, ¿no? Si aquí todavía no nos mandaban al confinamiento, siguió estable, pues. No hubo un receso, por decirlo coloquialmente. Hubo todavía violencia, y es violencia de alto impacto, por supuesto, con arma de fuego. Ustedes muy bien, los que me han antecedido han señalado los otros tipos de delitos, ¿no? Robo, casa, habitación, todo eso, todo ese decline, todo lo que ustedes muy bien nos han informado. Pero para el caso de Sonora, esto es violencia de alto impacto, ¿sí? Entonces, quiero mostrar otro cuadro más sobre los otros delitos que atentan contra la libertad personal, por ejemplo, que son pues la desaparición forzada, ¿no? Todo lo que tiene que ver con las violaciones, ¿no? a los derechos individuales. Y entonces, pues tenemos que a partir de marzo, igual hay una constante en términos de este tipo de delitos que están asociados a los cárteles. Por ejemplo, están las madres buscando a los hijos, por supuesto. Y entonces, pues aquí está, ¿no? Yo estoy hablando con estos cuadros de una población en Sonora que no llega a los 3 millones pues, de habitantes. Somos, con datos del censo 2020, somos 2.945 millones, por ejemplo, ¿no? 2.945.000 habitantes.
Hermosillo tiene 936,000 habitantes, no llega al millón. Ciudad Obregón no llega a los 500,000 habitantes. Son las ciudades más pobladas, ¿no? Nogales son 264,000 habitantes, por decir las 5 las ciudades más habitadas, ¿no? Las otras son San Luis, Río Colorado y Navojoa. Entonces, es sobre esos datos, entonces aquí podemos hacer las ponderaciones. ¿Qué tanto importa, por ejemplo, que haya habido, por decirlo de esa manera, que haya habido, cuando estaba el pico de la pandemia, que haya habido 49 desapariciones forzadas, o al menos son los que debe de haber más seguramente, si especulamos, pero estos son los datos oficiales del secretario ejecutivo, que se nutre, pues ustedes lo saben mejor que yo, con los datos de las entidades. Pero si tan solo antes de 2006, quedábamos impactados por desaparición forzada de una persona, ahora tan solo en un mes que haya 49 solamente de los que están registrados, ¿no? Implica una cifra. Entonces, esto nos viene avalando, en mi lectura, en nuestra lectura, nos viene avalando este argumento que estamos sosteniendo de que no cesó la alta violencia en la entidad pese a la pandemia, ¿sí? En otros delitos del fuero común, por ejemplo, o en el narcomenudeo, pues aquí igual vemos las cifras, ¿sí? Para los casos, durante el periodo del confinamiento, ¿no? Y quiero entonces pasar a otro ejercicio que nos va a permitir mostrarles a ustedes qué tanto registro, perdón, lo voy a plantear de otra manera, cómo el registro en las notas de violencia, cómo fueron registradas en las notas, se asocia a esta información del secretariado, al menos estuvo estable, pero en algunos meses se incrementó los delitos de alto impacto. Entonces lo que hicimos fue hacer un monitoreo de notas de violencia criminal de marzo de 2020 a febrero de 2021 en los 3 principales periódicos de la entidad, el Imparcial, el Expreso y el Sol de Hermosillo, con la búsqueda notas de violencia de alto impacto, ¿no? Ejecuciones, balaceras, acribillado, etcétera, ¿sí? Esto nos generó un documento, por no decir el número de notas, pero de casi 500 páginas, ¿no? de pura información asociadas a este tipo de notas, y procesamos la información en el software en vivo con un análisis muy básico, que tiene que ver con la nube de palabras más mencionadas en estas notas de periódico, y les voy a mostrar lo que surge de este análisis del documento. Nosotros, al procesar las menciones de todas las 500 páginas de notas, estas son las palabras más mencionadas, como ustedes bien lo saben. Las más grandes, las de mayor resalte, tienen mayor número de conteos, y entonces surge pues la palabra Sonora, ¿no? Los hechos se dieron en Sonora, la mayoría de los hechos se dieron en Hermosillo, ¿sí? Se menciona por acá Nogales, se menciona la palabra detenido, se menciona la palabra víctima, oficiales. Son las 50 palabras exactas, ¿no? Ustedes saben, podemos buscar las 1000, las 2000, las 50, pero estas son las 50. De hecho, la fotografía, la imagen era de las 100 palabras exactas más mencionadas en las notas de periódico, y mejor la reduje a 50. Y todavía con algunos filtros, ¿no? Para quitar las palabras estas, que son los conectores, por decirlo así, que aparecen de muchas maneras. Este es, digamos, un dato ¿qué nos dice? Bueno, nos dice que efectivamente sí se menciona la palabra cuerpo o cuerpos, se menciona la palabra detenidos, autoridades, pero
se resalta lo que sucede en Hermosillo, sobre todo, en Sonora y en las colonias. Cuando trasladamos este análisis a una nube de palabras derivadas, ¿sí? O sea, derivadas está asociado a que, si yo pongo Hermosillo, ¿qué deriva de la palabra Hermosillo? Quizá colonias, ¿verdad? Quizá ciudadanos, etcétera. Entonces, el software lo procesa, como ustedes lo saben, y surge de nuevo en este ejercicio las menciones de Hermosillo, colonias, Sonora, pero también surge en la palabra cuerpos, violencia, agresión, justicia, armados, oficiales, fiscalía, empieza a mencionarse la fiscalía, reportes, la palabra armas, ¿sí? La palabra autoridades, ¿sí? Que derivan obviamente de las palabras exactas. Y en otro ejercicio, buscamos las palabras con sinónimo. Obviamente el sinónimo de la palabra Hermosillo, pues obviamente pues no tendrá Hermosillo, no. Entonces sigue surgiendo Hermosillo, Sonora, pero palabras nuevas es como domicilio. Sinónimos es si alguien llamó en la nota, si en el registro quedó, lo voy a decir así frío, ¿no? La palabra muerto, pues alguien se puede decir asesinado o etcétera. Entonces, siguen apareciendo las menciones de detenido, seguridad, vehículo, reporte, calles, víctima, fuego, ¿sí? Agentes, Guaymas, Sonora, Guaymas se empieza a mencionar en las palabras con sinónimo, mujer, ¿sí? Pudo haber, se detectó el control, mujer asesinada, mujer detenida, mujer, etcétera. Y cuando hacemos el ejercicio de nube de palabras con especificaciones, ¿sí? De manera específica, pues surgen nuevas palabras, ¿sí? Vivienda, ¿sí? Hechos, ministerio, domicilio, seguridad, Estado. Igual, las más grandes son las más mencionadas, ¿no? Personal, personas, municipal, Sonora, colonia, ¿sí? Y después viene el último ejercicio de todo el documento en el cual es una nube de palabras con generalizaciones, ¿sí? Generalizaciones ¿no? Que son palabras pues generales que se mencionan y vuelven a surgir igual para Sonora, pero quizá aquí podamos detectar nuevamente la palabra mujer, la palabra afectado, justicia, hombre, de nuevo Guaymas, ¿sí? Vehículo, fiscalía, agresión, y eso fue digamos, hasta ahí nos quedamos con el análisis de todo el documento. ¿Sí? Es decir, están las menciones. ¿Sí? Es decir, podemos decir hasta aquí o inferir que hubo violencia o que hubo, pues están las menciones. ¿Sí? Pero aunque se mencionan más lo municipal, las colonias, o el estado de Sonora, pero ahí están las menciones aquí esta palabra cuerpo es muy importante porque empieza a mencionarse. Entonces lo que hicimos fue otro ejercicio para poder ser más específicos en el análisis y construir unos nodos. El nodo es, por supuesto, las palabras o los textos que uno quiere de todo el documento que más se repite. Entonces yo, en el primer nodo, bueno, estos son todos los nodos que puse, donde yo puse la palabra muertos, la palabra violencia, la palabra baleado, pistoleros, narcóticos, tortura, la palabra tortura, y aquí están las menciones. Entre más grande sea, obviamente, como ustedes bien lo saben, es más la mención. Pero surge un dato aquí para nosotros y para ustedes que les comparto, que es la palabra Guaymas. ¿Por qué razón? Guaymas es un corredor, así se dice, así se ha señalado, que viene desde Ciudad Obregón, Guaymas, Empalme,
Yo soy de Empalme, Sonora, conozco muy bien esa zona, ahí crecí, por supuesto, antes de venir a Hermosillo a estudiar ya hace muchos años. Pero hoy está muy complicada la situación, ¿sí? Así como ustedes tienen información para entidades donde ustedes residen, en el caso de Sonora, esta región está muy complicada en cuestión pues de violencia, de alto impacto, donde hay agresiones, se menciona la palabra acribillados, asesinatos, balaceras, ¿sí? Tiros, ¿sí? Y cuando hacemos otro ejercicio, cuando hicimos el otro ejercicio de nube de palabras para ciertos nodos, para ciertas palabras, por ejemplo, donde se usa, yo usé la palabra muertos, ¿verdad? Bueno, aquí están las menciones. Esta es la mención en el documento. Mucho se menciona la palabra muertos, se menciona la palabra acribillados, quemar, ¿no? Se menciona la palabra cadáver, se menciona la palabra restos, encontraron restos, o privación, ¿sí? O la palabra tortura, ¿sí? Este es el nodo con esa palabra, ¿sí? Y otro nodo que yo quise poner en la búsqueda es acciones violentas. Y nos encontramos con estas menciones a lo largo de las notas periodísticas de todo el año, se usa la palabra balaceras, ataque, matan, agresiones, o esta palabra de rojo es de un sábado rojo, ¿no? Donde hubo una cantidad enorme de agresiones, o jornada, ¿sí? Jornada sangrienta se titulaban, o queman, lo ilegal. Entonces esto es otro nodo que nosotros utilizamos aquí para... Y por último, quise yo buscar las palabras, las ciudades que más se mencionan en estas notas. Y fíjense, si en las palabras, en el primer ejercicio era Hermosillo, la palabra exacta que más se mencionaba, pues a lo mejor hay una razón de tantas menciones, ¿no? Que los medios son de Hermosillo, que a lo mejor ahí hay un sesgo, pero a la hora de poner el nodo ciudades, Guaymas se menciona, tiene más menciones, pero está Nogales, Nuevo Nogales, está Ciudad Obregón, está Hermosillo, está Sonovita, Caborca, por supuesto, Sonovita con Caborca, ¿sí? Esto, digamos, pues es el ejercicio que nosotros presentamos vuelvo aquí, para acercarnos a esta explicación de que los datos que el secretariado nos refiere efectivamente hablan de que no cesó los delitos de alto impacto, no cesaron los delitos de alto impacto en la entidad. Y quiero terminar subrayando dos cosas, dos comentarios. Uno es que hoy es 5, ¿verdad? Hoy se cumple un mes de la campaña a la gubernatura. Están en campaña los 6 candidatos, 5 candidatos y una candidata, ¿sí? Como ustedes saben, seguramente, uno de los candidatos es el exdirector, ¿no? El exsecretario de Seguridad Pública, ¿no? En el actual gobierno, ¿sí? Y las campañas están pues, en su momento, ¿no? Están ahorita. De hecho, vale la pena subrayar, yo llego a estos temas por mis estudiantes, no hace años, ya hace tiempo, por mis estudiantes, hoy ya son doctores o maestros y están en su doctorado, pero los temas que yo trabajo son realmente de democracia y partidos políticos, y aquí me he quedado como una alternativa para escribir y pensar, reflexionar a mi entidad. Y aquí con estos temas no me evalúo yo en el Sistema Nacional de Investigadores, yo me evalúo con los otros temas. Pero siempre me gusta hacer el puente entre estos temas y lo político, ¿no? La política electoral. Entonces yo quiero decirles que hasta ahorita estoy tratando de descifrar si hay un plan, si hay una estrategia distinta para Sonora, aprovechando todos esos perfiles, por supuesto, ¿no? Aquí no se trata de descalificar de mi parte, se trata de decir, aprovechando esos perfiles, esa experiencia, ¿no? Del secretario de Seguridad, si hay una estrategia para poder
enfrentar lo que tenemos en Sonora en cuanto a alta criminalidad. Yo todavía no la visualizo, ¿sí? Esperemos que podamos darle rumbo o se le pueda dar rumbo a esa idea. Y decirles también que las ciudades como Navojoa, Ciudad Obregón, bueno, lo que decía hace ratito hace unos minutos sobre este corredor de alta violencia en Empalme, Guaymas, no quiero descartar lo que sucede en la Sierra Alta, en la sierra donde están rumbo a Chihuahua, por decirlo así, ¿no? Va uno, donde está toda esa criminalidad que puede ser visualizada un poco más, digamos, más clara, lo voy a decir así, porque como son municipios muy pequeños, pues se ve, si hay, bueno, el mejor ejemplo, ustedes, es el caso Levarón, por supuesto, ¿no? Donde en Bavispe, pues pasa lo que pasa, lamentablemente. Entonces se visualiza y mucho tiene, a veces se retumba a nivel nacional, pero como yo tengo familiares en la Sierra Alta, conozco bastante sobre lo que enfrentan ciudadanos comunes y corrientes como nosotros, comunes, que podemos hacer un viaje familiar y que, como sucede en otras entidades, pues Sonora lo digo en la ponencia, ¿no? En el escrito que estoy por entregar, si antes se podía hacer o viajar un poquito más seguro por las carreteras, incluyendo la carretera 15 federal de Hermosillo a Nogales, Sonora, hoy son tiempos complicados. ¿Qué hacer? Bueno, ¿qué hacer? Nosotros hemos puesto a la institución como aliada de quien gane, ¿no? De los gobiernos que ganen, pues las instituciones, los centros de investigación buscamos contribuir para el diseño de políticas públicas en lo mejor de las posibilidades, pero termino diciéndoles a ustedes sobre una intervención que tuve la semana pasada en radio, de que no pueden los candidatos y candidatas ir en las campañas argumentando ideas sin diagnósticos previos. Y decir ideas, porque a veces ideas retóricas son muy bonitas, ¿no? Pero los diagnósticos los tenemos nosotros y por eso estoy muy contento de escucharlos, de haberlos escuchado y de estar aquí con ustedes aprendiendo sobre estos temas. Es cuanto. Muchas gracias, Andrés y Misael, Oscar. Gracias.